Hola, buenas noches. Hoy quería compartir un tema, pues estuve viendo que los últimos videos quizás tengan una dimensión un poco política y hay algunos que pueden, algunos colegas o estudiantes que pueden querer algo más vinculado al aula y yo creo que en algunas conferencias está planteado el nexo entre lo político y el aula, ¿no? Algunos consideran el aula como algo en sí mismo, como que el docente dentro del aula es autónomo y puede hacer lo que a su buen juicio cree que puede hacer. Y eso es una ilusión. Es una ilusión porque en muchos aspectos nuestra propia práctica es una consecuencia. Nosotros damos por sentado de un modo irreflexionado un montón de condiciones dentro de las cuales se va desarrollando nuestra práctica como docentes. Algunos piensan en la institución escolar como algo externo a la propia tarea del docente y sin embargo la institución entra de mil maneras. Desde el tiempo. Ustedes saben que me gusta mucho reflexionar sobre el tiempo porque es un valor, un elemento del conjunto de elementos que forman las condiciones o que configuran las condiciones de nuestra práctica. Es un elemento central. Aparte porque me parece provocativo el uso del tiempo en la escuela en relación con las investigaciones cognitivas, de la pedagogía cognitiva o de las ciencias cognitivas en relación con el aprendizaje y el tiempo, y el reconocimiento de que el tiempo es una cuestión que cada persona, cada individuo requiere seguir sus propios pasos, sus propios momentos, su propio tiempo. Entonces, siendo que la investigación en psicología cognitiva, pedagogía cognitiva o ciencias cognitivas en términos generales, eh, siguiendo a Bobrow, ¿no? Que estas disciplinas las coloca dentro de las ciencias cognitivas, igual que la neurolingüística o la lingüística, etcétera, o las ciencias de la información. Nosotros pensamos que en el espacio del aula es el ámbito del docente como si esto le permitiera cierta autonomía. Y entonces me pregunto hasta qué punto el tiempo no es algo externo al docente. Digo, un ejemplo nomás. No. ¿Quién administra el tiempo? ¿El docente administra el tiempo? ¿O administra el fragmento de tiempo que le dan dentro del aula? ¿No? Él no define a qué hora empezar las clases, él a lo sumo acuerda el horario donde se va a dictar su materia y una vez que tiene el horario en el secundario o que tiene la jornada escolar con las materias especiales en primaria, tiene que manejarse con ese tiempo y él no administra el timbre. Por ejemplo, cuando suena la campana o el timbre o termina la hora, hay que terminar. Y si los estudiantes o alumnos están en un momento clave de motivación, de trabajo, abocados realmente a la producción de aprendizajes, debe cortar. ¿No? Y entonces, nuestra práctica, ¿hasta qué punto es una relación de voluntad la que permite al docente torcer esas institucionalidades o estos elementos institucionales que lo restringen, lo limitan y que preformatean, me gusta aplicar esa metáfora que viene de la vieja computación, su práctica? ¿No? Por supuesto que el docente tiene un margen de acción, y eso no lo voy a negar. El mismo Pierre Bourdieu, cuando plantea los hábitos y la capacidad de innovación, lo plantea como una capacidad que tiene el actor social para introducir modificaciones en un campo estructurado, como lo es sin duda el sistema escolar. Entonces, la modificación de las prácticas, ese es mi perro, la modificación de las prácticas es un elemento que nos lleva a tener que superar necesariamente el sentido común. El de pensar que somos nosotros, los docentes, los que podemos cambiar por propia voluntad. Sin duda podemos hacer cambios y sin duda dentro de los espacios que tenemos podemos dar lo mejor de nosotros. De la misma manera que hay otros que mantienen ese espacio, lo achican incluso y que están conformes con ese confort que les brinda atenerse a las reglas institucionales. Y a esas reglas quizás en algún otro momento nos tengamos que referir para ver
hasta qué punto somos actores de nuestra propia práctica. De hecho lo somos, y ahí mismo tenemos el problema. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nuestras prácticas nos suceden? Cuando nosotros dejamos el cargo, cuando dejamos la función, y vienen otros profesores, otros docentes, otras personas, ¿esas prácticas nuestras se van a reproducir? No, no necesariamente por lo menos. Porque es la institución la que tiene la capacidad de reproducir las reglas. Las reglas que están implícitas en nuestras prácticas, porque dentro de la paleta de opciones que tenemos como docentes para actuar, aceptamos implícitamente esas reglas, sabemos lo que podemos hacer, sabemos lo que no podemos hacer, y cuando lo hacemos, estamos reproduciendo esas reglas porque nos estamos manejando en el contexto de esas reglas, y esas reglas están operantes en nuestra conducta, que es aceptada, reconocida y valorada en la escuela. Y muchas veces también genera fricción, genera roce, cuando jugamos al límite de las reglas. El típico caso del docente transgresor es aquel que va más allá de esas reglas, que no son todas explícitas, no están todas escritas, algunas están de modo implícito, bajo el impersonal de la frase que las consagra, que es siempre se hizo así, ¿no? Acá siempre se hizo así, o el hay que amonestar, hay que sancionar, o hay que hacer así, ¿no? Entonces nuestra práctica parece como la resultante de un conjunto de relaciones, y por eso es necesario ir más allá del voluntarismo, ¿no? Porque nuestra voluntad no le hace bien a nuestros alumnos hoy y mientras dure nuestra profesión, nuestra vida activa en la profesión, pero luego nada garantiza que otros profesores no tengan prácticas más de acuerdo a lo que podemos considerar la concepción tradicional. Entonces, no se institucionalizan. Hay muchísimos ejemplos que pueden servir como datos para esta reflexión, de equipos directivos y de docentes que trabajan en proyectos institucionales y que entran en crisis cuando algunos están por jubilar. Porque los que vengan se sumarán al nuevo proyecto, lo seguirán llevando adelante, ¿no? Sobre todo si es un director, ¿no? Esa capacidad de institucionalizar prácticas es lo que no se reflexiona desde el sentido común, porque se descansa en que la práctica es resultado de la decisión consciente, racional, de un docente que a principio de año plantea una planificación que va a decir, bueno, este año voy a hacer así. Pero cuando plantea eso, ya tiene en cuenta en un trasfondo cuál es el escenario que a él le toca, lo conoce, sabe jugar dentro de ese escenario y, por supuesto, entonces su planificación va a estar de acuerdo a ese escenario. Por supuesto que también el sistema tiene mecanismos de sanción para aquellos que permanentemente están fuera de las prácticas, de las reglas, quiero decir, perdón, ¿no? De esas reglas que están instituidas y que se reproducen con cada generación de nuevos docentes que vienen a la escuela. No es el sentido común ni el voluntarismo los que van a cambiar las prácticas. Hay que cambiar los elementos del dispositivo escolar como un conjunto de elementos que son heterogéneos, son verbales y no son verbales, pero todos son discursivos: la arquitectura, los procedimientos, las normas, los muebles, los objetos de la escuela, todos tienen un significado, encierran un discurso de cómo hay que hacer las cosas. Por eso el sistema es un sistema de enseñanza. Ya está, hay un artículo mío que eso lo explico bien, lo vamos a retomar en algún momento de estos diálogos de video, pero corremos seriamente el riesgo de pensar que nuestra práctica es resultado total de nuestra decisión, y no vemos y no se ve para los hacedores de política que quieren transformar esta herramienta de gobierno que es el sistema escolar para ponerlo al servicio de la diversidad, de nuevos valores que no eran valores que estaban en el origen del sistema. En la agenda gubernamental el tema del medio ambiente no existía, el tema de la diversidad cultural tampoco, porque era la homogeneización en función del Estado la que planteaba la regla de la uniformidad y que todos tenían que ser igual. Diversidad cultural era un defecto, no era una virtud, era considerado una rémora, algo que había que superar para alcanzar el progreso y el desarrollo, grandes consignas de los gobiernos del siglo XIX, y para los cuales la educación cumplía esta función fundamental de enseñar la ciencia, que era lo que permitiera esto. Y entonces el sistema,
con sus procedimientos, con sus normas, si nos sigue orientando nuestras prácticas de un modo implícito. Podríamos decir que los gobiernos del siglo XIX que estructuraron el sistema escolar siguen gobernando hoy a través de la reproducción de esas normas que están incorporadas en nosotros, en nuestro hábitus, diría Pierre Bourdieu, que hemos incorporado en interacción con ese campo escolar tan estructurado que lo hemos hecho carne. Nosotros podemos habitar la escuela como profesionales docentes y docentes porque la escuela habita en nosotros y conocemos las reglas. Desde que éramos alumnos estamos viviendo en la escuela y sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No se trata de hacer una revolución ciega, ni un idealismo. Se trata de diseñar políticas públicas teniendo en cuenta lo que no es aparente, sino la profundidad de las relaciones que le dan marco a nuestra conducta y sin las cuales nuestra conducta parece desenfocada, por más que sea correcta. Esas reglas originarias las tenemos que revisar. Como tenemos que revisar distintos elementos, no solamente un elemento. El currículum que tenemos está en contradicción, en una relación de contradicción con el tiempo escolar, con las condiciones de un aprendizaje efectivo, con un verdadero aprendizaje escolar, con la posibilidad de que nuestros alumnos incorporen dentro de sus esquemas de acción esos conocimientos. Por eso queda en un nivel verbalista el conocimiento de la escuela y por eso podemos cuestionar, sería bueno tratarlo alguna vez, si la escuela realmente transmite conocimiento. Tenemos que insistir en la definición de políticas públicas que pongan como objeto de cambio las relaciones entre los elementos del dispositivo que condicionan y configuran las condiciones de la práctica docente. Es en el diálogo entre continuidad y discontinuidad, entre continuidad y transformación y cambio. No todo tiene que ser discontinuado, pero sí tiene que tener otro sentido la relación que juega con otros elementos. La transmisión como función del docente, en todos los documentos del currículum se dice que el docente tiene que ser otra cosa, pero las condiciones objetivas de la escuela nos llevan a tener docentes transmisores. Por eso los invito hoy a pensar hasta qué punto somos nosotros estos responsables y cómo podemos institucionalizar acciones que no nos corresponden a nosotros como docentes. Nos corresponde nuestro ámbito de acción, pero tienen que ser políticas de alto nivel, porque el sistema escolar, como sistema político, responde a intereses políticos sanos, no necesariamente un interés político es perverso. Valores como la inclusión, la integración social, el medio ambiente, la igualdad de género, las luchas de las mujeres, los derechos humanos, el valor de nuestra patria grande, de América Latina, son valores que muchos gobiernos los sostienen y creen, y los valores del progreso pueden seguir siendo necesarios cuando el sistema pasa a estar al servicio de las comunidades, como es una verdadera democracia, como debe ser una verdadera democracia. Y por eso nosotros necesitamos este sistema, un sistema escolar popular que reemplace la homogeneidad y la uniformidad por la equivalencia, para que necesariamente tengamos trayectorias equivalentes, no uniformes, no iguales, porque a la desigualdad económica no le puede corresponder la igualdad cultural. Tenemos que ajustar para contribuir dentro de una política más general a superar las desigualdades económicas para que haya igualdad cultural. Y la igualdad cultural la logramos en la diversidad, reconociendo el valor de las culturas que hoy están en vías de extinción. Nos preocupamos más porque las ballenas se extinguen, o porque animalitos se extinguen, o porque plantas se extinguen, y no nos llama la atención que se extingan nuestras culturas. Nuestras culturas son originarias con toda su sabiduría y con toda la riqueza que han aportado a nuestro patrimonio latinoamericano. Por eso, reflexionar sobre las prácticas nos lleva mucho más atrás. Pero tenemos que hacerlo, porque solo con el sentido común no alcanza para definir las políticas. De ahí la necesidad que venimos planteando de una teoría de la educación escolar, que explique, que nos permita comprender las relaciones entre los elementos diversos, heterogéneos que configuran el sistema escolar y la escuela particular para poder operar y cambiar el tipo de relación que existen entre ellos.
Gracias.